A ver, bueno, doctor, estaba hablando, le hice el recuento de lo que fue los subrogados y la prisión domiciliaria en el Código Penal colombiano y cómo la reforma en el 2004, mediante la ley 1709, aumentó el aspecto objetivo, pero igual, voy a utilizar una palabra, colocó una talanquera frente al aspecto subjetivo, incluyendo un requisito que fue el arraigo familiar y social. ¿Por qué digo talanquera? Porque le comenté al comienzo de la charla, generalmente yo entro a los centros de reclusión penitenciarios con los estudiantes para que conozcan de primera mano la situación de los condenados, de esta población. En las charlas con ellos encontramos muchas personas que decían no accedí a la libertad condicional porque no pude demostrar el arraigo social. El arraigo familiar se puede demostrar fácilmente, mas no el social. El social es una declaración que toca hacer ante un sacerdote, debe decir de pronto que conoce a la persona, el presidente de la acción comunal, y al legislativo se le olvidó cuando estaba redactando la norma que la población carcelaria es una población flotante, es una población flotante que va de cárcel en cárcel. Entonces a muchos de ellos en un momento dado le queda difícil entrar a demostrar ese arraigo social. Eso fue lo que la suscrita pudo percibir en esas visitas con los estudiantes. Bueno, ya en el 2015, retomando nuevamente el hacinamiento carcelario, sube a un 50% y más, y se ha mantenido desde el 2015 hasta la fecha. La Corte ha hecho seguimiento a través de autos, pero realmente la problemática que todos los países tenemos es la pena de prisión, lo que realmente impide, mientras la mantengamos la pena de prisión, difícilmente va a bajar el hacinamiento en los centros carcelarios. Y más cuando los jueces también tienen la idea o esa palabrita, ¿cierto? Que dicen, un carcelazo no se le niega a nadie, ¿cierto? Y entonces, o se agarran de cosas tan insignificantes y no miran que realmente la cárcel como centro de reclusión no va a resocializar jamás de los jamases a ninguna persona. Allí las personas tienen que luchar por sobrevivir. O sea, la tal resocialización, que es el último fin de la pena como lo tenemos consagrado en Colombia, no sucede. Pero sí quiero mencionar algo. Para alcanzar el tratamiento penitenciario, a través del tratamiento penitenciario se alcanza la resocialización, que ya está claro que en Colombia no se alcanza. Igual está la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza. Resulta que antes del 2014 era un beneficio. A partir del 2014 quedó como un derecho. Y eso sí, me agrada mucho porque al convertirse en un derecho, le cuento que todos los condenados, porque le he hecho seguimiento a las estadísticas del INPEC, todos los condenados al ser un derecho acceden a redimir pena, más no a resocializarse. Es el único beneficio que yo le veo a la ley 1709. Bueno, entonces, con la entrada, con la problemática del coronavirus, el gobierno definitivamente tomó unas medidas, hizo algunas restricciones para que ingresaran las visitas a los centros penitenciarios, pero no se tomaron de pronto las medidas suficientes frente a la población, frente a los guardias del INPEC, porque se dice que precisamente un guardián del INPEC fue el que llevó el virus a la cárcel de Villavicencio, que fue en el primer centro penitenciario donde se registró el coronavirus. Bueno, al registrarse esto también suceden otros hechos. A finales de marzo, la población carcelaria hace motines y en la sola cárcel Modelo se presentan 23 muertos, varios heridos, si no estoy mal, también mueren 2 funcionarios del INPEC, ¿cierto? O sea, ellos están luchando porque realmente el gobierno se pellizque, porque a partir del 2015, igual, en la sentencia T-762, llama la atención al gobierno de las penas alternativas,
menos prisión, clasifiquen a los condenados y a los indicados, cuestión que no se puede, no es que no se pueda hacer, es como cuestión de organización, pienso, una cuestión de organización de que existan cárceles o centros penitenciarios exclusivos para condenados y cárceles o centros penitenciarios exclusivos para personas sindicadas o procesadas. Entonces, bueno, ya contextualizando lo que había pasado antes del decreto, entonces el gobierno expide el decreto 546. Entonces, en una primera lectura, como que las personas, que es agradable este decreto porque aparentemente va a salir una gran población, dice el decreto. ¿Quiénes van a salir? Van a salir las personas mayores de 60 años. Yo le decía, en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 314, establecía la figura de la prisión domiciliaria para personas mayores de 65. Aquí reduce a 60. Entonces, miro las estadísticas del INPEC. ¿Quiénes son? ¿Cuántas personas están en esta condición? Son 2.936 personas las que están en esa condición de 60 años hacia arriba. Madres gestantes o con niños menores de 3 años. ¿Cuántas madres están en esa condición? Tenemos al mes de marzo 67 personas, 67 mujeres. ¿Quiénes padecen enfermedades o qué personas tienen movilidad reducida? Pues las estadísticas del INPEC no lo dicen, pues es una cifra que es desconocida. Luego vienen las personas condenadas con penas menores de 5 años. Quizás se me olvidó comentar ahora, ¿cuántas personas son condenadas en Colombia y están privadas de la libertad? Le voy a hablar de números cerrados, 85,000 personas. ¿Cuántos cupos tiene el sistema carcelario y penitenciario? Tiene 80,000 cupos. ¿Cuántas personas están privadas de la libertad? 122,000 personas. De las 122,000, vuelvo y repito, 85,000 son condenadas. De esas 85,000, nada más y nada menos que 25,807 personas tienen condenas inferiores a 5 años. Entonces es cuando vienen las preguntas. Entonces, ¿qué sucede con el subrogado penal de la condena de ejecución condicional? ¿Cómo así que prácticamente un 35%, 34, 35% de la población privada de la libertad lo está con condenas menores a 5 años? Luego viene otro número. Bueno. Entonces también miramos no solamente la condena de ejecución condicional, sino la prisión domiciliaria. Entonces la prisión domiciliaria es para personas condenadas con penas menores a 8 años. Luego, en apariencia, estas personas, ¿por qué están recluidas? Nosotros tenemos un articulito que es muy conocido, el 68A. ¿Qué dice este 68A? Dice que no podrán acceder a la condena de ejecución condicional ni a la prisión domiciliaria las personas que estén condenadas por una serie de conductas punibles, y la relaciona allí. Parto de la base que debe ser por ese 68A, y si es por ese 68A, pues son bastantes las personas, porque es un número que es representativo frente al hacinamiento. Dice también el decreto que pueden salir en libertad las personas condenadas por delitos culposos. Realmente las estadísticas del INPEC no nos hablan cuántas personas. Y quienes hayan cumplido el 40% de la pena. Doctor, si sumamos las estadísticas que son los mayores de 60 años, las mamitas gestantes y la población menor de 5 años, nada más y nada menos en esas tres poblaciones nos suman 28,810 personas que aparentemente podrían llegar a salir en libertad. Pero igual como hizo el gobierno con la ley 1709 del 2014, coloca también una talanquera. ¿Cuál? Y a continuación la ley dice, pero no podrán salir en libertad, ¿quiénes? Quienes estén en trámite de la extradición. Y las personas, además
que hayan sido condenadas por los siguientes delitos. Y hace una enumeración de un poquito más de 100 conductas. Y resulta que dentro de esas 100 conductas son las personas que están los condenados, los 85,000. Y le voy a dar unos datos, doctor, porque me tomé la molestia de mirar nuevamente las estadísticas del IPEC. ¿Cuántas personas estaban condenadas? Y para que vayamos sumando. La estadística de marzo dice, condenadas por el delito de hurto, que son los que no pueden salir. Ahí dice numerales hurto, calificado, agravado, numerales tales y tales. Pero por el hurto existen al mes de marzo 21,800 personas. Por homicidio, esa es la otra conducta punible por la que no pueden salir. Homicidio simple y homicidio agravado. Y por eso tenemos 22,338. Concierto para delinquir, otra figura que no pueden ellos acceder, 15,184. Fabricación, tráfico, 15,539. Violencia intrafamiliar, 1,869. En esos 5 nomás, porque se relacionan muchos más, pero para no hacerlo extensivo, porque tenemos el tiempo corto, suman 76,819. En esas 5, vuelvo y digo, sin contar las otras conductas. Y son 85,000 los condenados, pues finalmente nadie va a salir. La ministra en una charla de hace algunos días decía que se esperaba que salieran unas 4,000 personas. Mirando así las cosas con lupa de detalle, mirando los informes de yo no creo que salgan 100 personas así como van las cosas. Considero que es un engaño que se le hace a la población carcelaria, es una falsa expectativa que le hace el gobierno a la población carcelaria, población que, vuelvo y repito, desde 1998 viene sufriendo terriblemente la violación masiva de derechos fundamentales. Eso es, doctor, lo que quería pronto comentar. Luego, creo que no es un decreto que tenga mucha expectativa dentro de la población carcelaria. Para salir personas, no. Hasta en esas condiciones, no, doctor. Muchas gracias, doctora Luz Mireya Mendieta, por esos datos, por esas cifras muy importantes en realidad frente a la potencial liberación de personas privadas de libertad en atención al decreto 546. Ahora, doctora, retomando un poco el conversatorio, la parte inicial que habíamos planteado, usted y yo y todos los que conocemos de la historia penitenciaria del mundo, sabemos que los presidios se concibieron como lugares de tránsito hasta la instalación de juicio. Es decir, eran lugares de prevención hasta que la persona pues reciba la pena correspondiente y se configurara pues esta pena privativa de libertad, y con el objeto, por ejemplo, de corregir al culpable y disuadir a la sociedad. Hablamos de una prevención especial y una prevención general. 2, de aislar al delincuente. 3, de garantizar seguridad. Y 4, contribuir a la deplorable economía de aquella época. Hablo yo, doctora, del absolutismo moderno. Recordemos al padre del derecho penitenciario, John Howard. Él ya él hizo ya un análisis de las cárceles en 1777 en Inglaterra y Gales, y él lo calificó como una geografía del dolor cuando él visitó a todas las cárceles de Inglaterra y se dio cuenta precisamente de toda esta situación deplorable, infrahumana que vivían las cárceles en Europa. Insisto, heredamos América Latina, hablo por Ecuador, hablo por todos los países con los que hemos estado en este diálogo, heredamos un concepto distorsionado, doctora Mireya, de la pena, es decir, de las cárceles, más bien eran centros simplemente de prevención, de espera hasta el juicio, ¿sí? Pero se dieron cuenta rápidamente de que estos centros de privación de libertad, de espera, de prevención, eran prácticamente, o tenían prácticamente condiciones infrahumanas. Entonces el absolutismo monárquico se dio cuenta de que esa era pues más bien un castigo
tenerles a las personas encerradas bajo esas condiciones infrahumanas en aquella época, y entonces se comenzó a configurar en la escala de tiempo, digamos así, la pena. Eso lamentablemente estamos viendo hoy en día, doctora. Esta realidad no ha cambiado, esta realidad es palpable todos los días, la situación carcelaria. Por eso decíamos, doctora, ¿hasta qué punto es importante concebir en nuestras mallas curriculares? En Ecuador no existe, le decía al inicio, el derecho penitenciario como tal, como ciencia, como materia, que nos permita humanizarnos, porque en realidad también veo que hace una falta increíble también del derecho penal humano que hablaba el profesor Zaffaroni este día sábado. Doctora, ¿cómo le ve usted en Colombia esta lectura del derecho penitenciario? Bueno, doctor, primero que todo, antes de contestarle su pregunta, quiero retomar, es muy cierto, el libro de John Howard, cogerlo y mirar el estado de las prisiones en Gales y Inglaterra, la narración que él hace y compararla con las sentencias de la Corte Constitucional, creo que nada ha cambiado. Él habla del hacinamiento que se presenta allá, el mismo hacinamiento lo tenemos, los problemas de salud, los problemas de alimentación, el riesgo contra la vida de las personas, su integridad personal, no ha cambiado, doctor, realmente. Él luchaba, John Howard, me gusta leerlo mucho, me gusta leer mucho ese libro, él, cuando habla de ese principio de humanidad, principio que prácticamente llevamos luchando para la población carcelaria más de 200 años. Lo que usted dice es cierto. Antes de 1800, las cárceles no eran, las cárceles es el sitio, pero como sitio se tenía a la persona mientras se le colocaba su pena. ¿Cuál? Pues pena de muerte, pena de tortura, que eran las que existían para esa época, ¿cierto? Castigos infamantes contra las personas. 1800 es cuando ya miran que pueden sacar un provecho realmente a las personas privadas de la libertad y aparece realmente la figura a evolucionar a través de unos sistemas penitenciarios, la figura de la prisión, sistema que dentro de ellos está el sistema progresivo que aún hoy conservamos en Colombia, mejorado, pero continúa, ¿sí? Frente a las cátedras, sí, es muy importante. Tenemos la fase de ejecución de la pena totalmente olvidada. Olvidada, doctor. No le interesa. Si no le interesa a la sociedad ni al Estado, imagínese, debe interesarnos a la comunidad académica. Aquí en la universidad pública también no la tenemos como cátedra, doctor, como de pronto lo mencioné, sino que de pronto no se me escuchó al comienzo. La suscrita se ha dado esa pelea porque en la materia, en la asignatura de Derecho Penal General, en la parte de punibilidad, podamos hablar de esa fase de ejecución. Y es en esa fase donde yo ingreso con los estudiantes a los centros carcelarios, vuelvo y repito, para que conozcan de primera mano cómo es esa situación que ellos viven y que no son personas, voy a decir una palabra, no son extraterrestres, son personas, hermanos, familiares, amigos, pero que realmente tenemos olvidados, doctor. Totalmente, doctora Mendieta, la situación en el Ecuador no dista de aquella geografía del dolor que planteaba John Howard ya a finales del siglo XVIII, 1777 exactamente. Y doctora, yo quería darle lectura, por ejemplo, a una reflexión a propósito de un libro que yo escribí sobre personas privadas de libertad. Y hablando de este tema, de que en ese entonces, pues, una de las finalidades precisamente de la cárcel era, vuelvo a señalar, corregir al culpable y disuadir a la sociedad. Hablamos de la pena